hablando sobre derivas, lo que fue lo que nosotros llamamos el volumen cero, que es tanto, digamos, pues una cuestión curiosa, porque realmente hay una revista número 1 ya publicada, que es la revista de Hong Kong, Guangzhou Shenzhen, y pero realmente Bogotá es como el primer gran viaje, fue el primer gran juego, y en eso parte como de mi emoción, y no quiero perderme aquí en el balbuceo pues de las ideas, es que pues vemos a muchos de los viajantes y a muchos de los colaboradores y colaboradoras de esta revista, pues casi como conspiradoras y conspiradores de lo que en su momento nosotros estábamos pensando que era derivas, digamos que fue también la versión ultra beta de lo que el proyecto luego se convirtió. Y entonces, pues esperamos que a pesar de que muchas cosas se hicieron a destiempo, ¿no? El viaje ocurrió en el 2017, muchas y muchos de ustedes muy cariñosamente en 2017 trabajaron en la revista, en el 2018 volvieron a trabajar, en 2019 volvieron a hacer alguna que otra cosa, en el 2020 mandaron correos diciendo así como qué pasa con el proyecto, y bueno, pues aquí estamos casi 5 años después ya presentándolo, y pues digamos que para mí esa es un poco la emoción. Y bueno, esto ya lo dije, poder tener en este momento las 4 revistas completas ya en impresión, pues fue posible gracias al sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales que entró en un estado de coinversión con la oficina que es DerivLab, ¿no? Y entonces, pues muy rápidamente contarles a quienes de pronto sí se enteraron de esto, pero que no hacen parte específica de cómo se creó el proyecto Derivas, pues Derivas básicamente es una revista sobre exploraciones y fragmentos de viajes por distintas ciudades del mundo. Esa es como la propuesta, digamos, de lo que nosotros estamos construyendo en este ejercicio con estas 4 revistas. También en la intención de que a partir de enero logremos establecer un proyecto de publicación semestral donde se haga alguna de estas ejercicios 2 veces al año. Estas exploraciones y fragmentos de viajes que constituyen la revista pues se componen de 2 momentos fundamentales. El primero pues es un viaje durante una semana en un lugar del mundo, y el segundo es la generación colectiva de un travelogue con los fragmentos de lo explorado, ¿no? Entonces, si en este momento alguien se pregunta qué es esta cosa del travelogue, pues vamos a dejar colgado pronto la conversación que tuvimos anteriormente sobre por qué para nosotros desde DerivLab y desde Derivas, la literatura de travelogue es algo que deberíamos estar recuperando y que tiene que ver con la composición dual de entendernos como sujetos caminantes, exploradores, aventureras y aventureros de la ciudad, pero también en la composición de asumirnos como develadores de las capas psicogeográficas de una ciudad, develadores de la información que la ciudad tiene, y en la capacidad de recuperar los fragmentos, de recomponer el viaje a través del ejercicio como en grupo, ¿no? Eh, que tiene que ver con todo el ejercicio editorial de armar ya las derivas, ¿no? Yo suelo molestar mucho porque con la idea esta siempre digo que cuando es a viajar, todo el mundo quiere viajar, pero cuando se entera que también hay que trabajar de pronto 6 años después, o de pronto 6 meses después, o de pronto unas semanas después, ya el viaje para mucha gente deja de ser atractivo, ¿no? Y estas cosas pues también las fuimos aprendiendo a medida que fue avanzando como los viajes, ¿no? Y pues digamos, la apuesta entonces interna es que Derivas puede proponer desde lo cotidiano de un lugar, pero también lo azaroso que es el turismo en el siglo XXI, pues cómo construir o explorar nuevas otras maneras de vivir y pensar la vida en la ciudad, que para quienes nos conocen es como uno de los argumentos por los cuales desde DerivLab a nosotros nos interesa pues trabajar, entender, desarrollar nuestros perfiles como individuales, también como profesionales y colectivos, ¿no? Entonces, pues Derivas de alguna manera reúne a un montón de gente que le interesan los temas de las ciudades, le interesan los temas de andar en bicicleta, moverse de manera activa sobre la ciudad, les interesan los temas de caminar, los temas del urbanismo, los temas de la sociología de nuestras ciudades, ¿no? Esos son un poco como los temas que nosotros estamos desarrollando.
Y pues aquí les queremos dar una primera lectura muy rápida y muy por encima de lo que vamos a hablar hoy, que es la estructura general con la que más allá del viaje se termina armando la revista, ¿no? ¿Quieres que lo Dime, presente? Sí. sí. Bueno, gracias a todas y todos por conectarse. Veo ahí muchas caras conocidas y qué bien para que no estemos Paquico y yo hablando todo el tiempo. Más bien les vamos a pasar la palabra si están de acuerdo. Y bueno, como esta primera sección, digamos, tomamos el caso de Bogotá para presentar como la estructura nueva de la revista. Como les decía Paquico, pues es como un poco raro porque nosotros ya habíamos presentado e impreso el volumen 1, que fue el que hicimos en China, porque afortunadamente tuvimos un recurso que nos dio una organización que se llama Design Trust. Y esta que fue como realmente el primer viaje, pues no habíamos tenido oportunidad de sentarnos pues a definir los contenidos, editar y demás. Entonces, como que digamos que le estamos dando un poquito más de estructura a partir de la 1, ¿no? Entonces, esto es más o menos cómo se compone la revista, o por supuesto tiene como portada, como, ¿no? Legales, contenidos y demás, pero realmente como lo rico que nos parece es primero como una sección primera que es la editorial, que es como nuestra apuesta o como por qué decidimos ir a esa ciudad o qué es lo que nos llamó la atención de esa ciudad en específico, sobre todo antes de haberla visitado como con todas y todos los viajantes. Después esta primera sección que llamamos como artículos invitados, que es más allá de, pues como de los viajantes escribiendo, es más bien otros textos o que ya existen o que se comisionaron específicamente para hablar, no sé, desde alguna crónica, como pueden ver aquí, que vamos a ver más adelante también, es como dibujos que alguien ya haya desarrollado de la ciudad en específico, también como para enriquecer un poco y que no seamos solo pues este grupo de amigos raros que se encontraron en una ciudad, sino que hay alguien más pensando y complementando nuestras ideas, ¿no? Después hay como una división con estos mapas específicos de cada ciudad para después pasar a esta sección que aquí sí ya son los artículos, dibujos y demás de los viajantes que nos acompañaron, que ahorita vamos a ir como viendo más o menos uno por uno. Un fotoensayo que si se fijan es como la única sección que va a color, ¿no? Es como un fotoensayo pues, de 16 páginas que lo que hemos hecho en casi todas las ediciones es que es como frames de un video que a nosotros nos ha parecido interesante o como importante compartir y es como compartir un momento que no como en el tiempo, y lo estamos haciendo a partir como de esta sección, ¿no? Después están los sketches, que por aquí veo que Héctor lo vi conectado, que en el caso de Bogotá, pues es una sección que él nos ayudó a desarrollar. Y finalmente, esto es algo que incorporamos en estas nuevas ediciones, que son como las recomendaciones de esta ciudad en específico, ¿no? Obviamente son unas recomendaciones pues también como raras, muy subjetivas, muy personales, pero pues que nos pareció interesante agregar, pues por si alguien se encuentra con esta revista, y como que quiera tener algo más que solamente experiencias como pasadas, sino poder acercarse a la ciudad de otras maneras que no sean necesariamente visitarla, ¿no? Tenemos muchas otras que puede ser ver alguna película, leer un libro, etcétera, ¿no? Y bueno, esta que es la separata en inglés, que pues también nos parece importante para que haya personas como de otros lugares del mundo y en otros idiomas que también puedan consultar la revista, ¿no? Bueno, entonces bajo este criterio, estas son las secciones con las que nosotros estamos reentendiendo esta bitácora colectiva de viaje, este travelo colectivo sobre una ciudad, ¿no? Entonces son distintas maneras en que caminantes, exploradoras y escritoras o recolectoras de información nos dejan representar de alguna manera fragmentaria la ciudad, ¿no? No pretende ser la guía única, la guía última, ni siquiera la guía alternativa de la ciudad, sino solo pretende ser un fragmento específico de un momento específico
a lo largo del tiempo de un grupo de personas que lograron encontrarse bajo el criterio de pasear juntas alguna vez, ¿no? Y agregándole un poco como estas lecturas paralelas que otras personas pueden integrar a la revista, ¿no? Como ya sabrán, y porque ya lo estuvimos diciendo, es que este primer ejercicio de derivas quizás fue el más errático de todos, porque al final era la prueba piloto, ¿no? En lo anecdótico, realmente Chucho, Jimena y yo desde DerivLab, lo único que hicimos fue reunir a un montón de gente que en algún momento de nuestras vidas nos había dicho, a mí me gustaría conocer Bogotá, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, perfecto, vamos a ir juntos, nosotros les vamos a armar como el proyecto, les vamos a armar la propuesta, ¿no? Y al tiempo empezamos a buscar a un montón de amigas y amigos, conspiradoras y conspiradores en Bogotá, bajo la idea de, va un grupo de 10, o éramos, creo que éramos 10, 12 personas de México, a conocer la ciudad. ¿Qué podríamos hacer, no? ¿Qué podríamos hacer para conocer, ya sea conocer a ti como persona, pero también conocer los proyectos en los que están metidos o los proyectos que les interesan o los lugares que les interesa recorrer, ¿no? Ayer estábamos hablando que Errar pues es un ejercicio poético sobre el recorrer la ciudad, ¿no? Entonces creo que en términos así como del programa, el grupo, el resultado, digamos que esta podríamos decir es la versión más errática de todos, pero para mí eso carga un montón de ideas en términos es también muy especial, ¿no? Porque nos permitió ajustar muchas veces y en eso a mí me gusta mucho pensar en todo el grupo que se configuró alrededor de Bogotá y es que cada quien todos los días pensaba un poco qué es lo que realmente está aportando o quitando, o si mejor un día no participo o sí participo de lo que está ocurriendo. Y entonces creo que esa configuración flexible le dio al proyecto de Bogotá pues una riqueza que nosotros esperamos sea notoria en la revista, ¿no? Y bueno, no, creo que esto me faltó decirlo, pero la revista en la contraportada siempre tiene una frase que es como una frase síntesis o algo que representa de alguna manera, no a la ciudad necesariamente, sino pues como nuestra experiencia en la ciudad, ¿no? Entonces, en el caso de Bogotá, esta fue como una que pues que nos pareció que lo hacía de una manera muy, pues muy bonita, ¿no? Que más adelante vamos a ver es un como un cuento que dibuja realmente Jaime Ortiz y que nos pareció que era como la historia de la ciudad, ¿no? Es que había una vez un río con su sabana y sus montañas y bueno, más adelante vamos a ver cómo en qué termina el cuento, pero nos parece en el caso de Bogotá muy importante resaltarlo porque todo el tiempo, no solo como en nuestra experiencia y en el viaje, sino en los ensayos y los dibujos, están saliendo a relucir como estos elementos naturales, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de la referencia de las montañas, de la relación con el agua, la relación con el resto del territorio, ¿no? Bueno, entonces lo que queremos hacer a continuación, y en esto está muy bien que haya por aquí también algunas de las personas que colaboran en la revista, vamos a ir pasando como, no les vamos pues no vamos a leer aquí la revista en grupo, pero vamos a ir pasando por todos los artículos que hay en la revista. Nosotros hemos elegido una imagen o una frase o algo que de esa sección y de ese artículo pues nos llama la atención y nos gusta. Y aquí un poco pues no está preparado, pero si alguna o alguno quisiera, cuando le demos como presentación, entrar a explorar, a explicar o compartir, pues está bien. Si no, no pasa nada. Esto es errático, ya ven, aquí estamos en devenir colectivo. Entonces, pues bueno, ya esa es la invitación, ¿no? Esta revista, como decía Jimmy ahorita que presentaba la estructura, tenía una, digamos que, pues tenía una invitación, Aquí ¿no? La puedo invitación hacer a... no, te quería hacer un paréntesis porque aquí está Chucho, es que sé que tú no estás viendo como lo demás, pero aquí está Chucho, por si Chucho quiere también entrar a Sí. explicar como esta parte del editorial, perdón. Hola. No, no, sigue, sigue, Paquito, que vas encarrilado. No, no, justo iba a decir que la invitación es curiosa porque es una invitación
que hace la revista, pero que la hace tiempo después. Entonces, esta es una invitación divertida porque es entender lo errático desde una nueva lectura escrita en el 2022, pero pensando que ha sido de todos estos años, digamos, de invitar a la gente a distintas ciudades, ¿no? Entonces, esta es una invitación que me parece muy interesante porque es una invitación casi colectiva del proyecto, pero es también la invitación de cómo fue un poco la relación con vámonos a Bogotá, pero la tarea luego es que todos tratemos de entender qué fue lo que hicimos viajando, ¿no? Entonces, el título de esta editorial se llama Andar como burros, la escribe justamente Chucho que está por ahí, y bueno, un poco está esa lectura, ¿no? Qué mejor experiencia que la de observar una ciudad desde otros, ¿no? Caminando, errando, perdiendo el tiempo, zigzagueando, ¿no? Buscando la sombra y de vez en cuando encontrarnos unos con otros, ¿no? Y aquí un poco está haciendo pues dos lecturas, ¿no? Una tiene que ver con la figura de la mula o el burro, que es esta figura que quienes conozcan Bogotá sabrán que de vez en cuando se mezcla todo el tiempo con el paisaje particular de la ciudad, ¿no? Es decir, sigue siendo uno de los modos curiosos con los que muchas lógicas de movilidad se siguen manteniendo no solamente en la relación de la adentro y afuera con la ciudad, sino en la relación misma como de ciertos habitantes de la ciudad con la ciudad, pero también hace una lectura en paralelo con el texto de La ciudad de los hombres y la ciudad de los burros, con el que Le Corbusier sentencia de alguna manera cuál es el destino de la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces esas son como las dos lecturas que hay como en esta invitación. No sé si Chucho quiere como compartir alguna otra cosa o agregar. O... No, solo creo que fue divertido escribirlo porque dentro igual del ensayo hay una imagen como de una anotación dentro de lo que escribió Le Corbusier y creo que solo, sí, como que nos gusta mucho molestarlo y corregirlo y nos gusta pensar que se enojaría mucho de lo que decimos y lo considera, si se enojas, creo que lo consideramos mucho como un halago. Y creo que estaba padre también como al contradecirlo, entender cómo queremos hacer las cosas y tiene una lectura igual como de lo más que humano también, ¿no? Como que también es un reto del estar en otras ciudades, no solamente como lo urbano o lo construido, pero también lo no construido, ¿no? Como otras escalas que también nos interesan. Pero esa es mi aportación. Súper, gracias. Y bueno, pues como otra vez volver a esta idea, ¿no? Fue Bogotá en 2017, o sea, creo que fue febrero, es decir, hace más de 5 años. Y fue un grupo de 10 personas que decidió reunirse para conocer la ciudad caminando y a este grupo pues se le agregan también como todas esas personas y también organizaciones e instituciones que nos recibieron para mostrarnos una parte de su ciudad que a lo mejor era importante para ellas y ellos, ¿no? Entonces, bueno, como hay como una acción como específica de cada ciudad, que es algo de lo que hablaba Paquico ayer en la presentación, que es el viaje consiste, sí, en muchos planes y muchas caminatas y conocer las ciudades desde distintos puntos de vista, pero siempre como en una acción específica que nos permite conocerla a lo mejor como en una escala mayor, ¿no? Entonces, en el caso de Bogotá, esta fue como la acción principal o la mayor en cuanto a escala, que fue esta vuelta a cabeza de marrano, que por aquí está Miguel, que más adelante, pues, a ver si nos quiere compartir algo más de lo que tenemos en la presentación, pero fueron básicamente 67 kilómetros por el perímetro de la ciudad, formando pues como esta silueta, ¿no? Y justamente fue este recorrido, que en este caso específico fue en bicicleta, porque pues no hubiéramos podido hacerlo a pie en un solo día, pues lo que nos permitió ver como estos cambios en la ciudad, ¿no? Del centro histórico, digamos, de Bogotá a estas plazas como en otras municipalidades, como otras zonas de Bogotá, hasta salir pues como a los humedales y a estas partes como más hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Y esto también nos permite empezar como a comparar escalas, formas de vida, espacios construidos y también no construidos, como dice Chucho, ¿no?
Y bueno, en esta primera sección también tenemos, como les mostraba Jimena hace un ratito, artículos de gente que no necesariamente viajó con nosotros. Por supuesto, si alguien identifica a Fernando Garavito, pues es un escritor colombiano, bogotano, pues que ya no reside en este planeta. Y entonces un poco lo que queríamos hacer como en esta primera sección, que es la invitación que lanza el proyecto, más la integración, digamos, de otras lecturas sobre el espacio, pues es justamente como permitir estas otras conversaciones, ¿no? Entonces aquí también hay un juego, digamos, de alguna manera perequiana, y es poder reconocer una ciudad no solamente recorriéndola físicamente, sino recorriéndola pues textualmente, ¿no? Y un poco por eso también la revista es un proyecto pues editorial, físico. Nosotros, uno de los retos por los cuales el proyecto no se completaba, pues era el de poder publicar la revista y compartirla de alguna manera digamos, de alguna manera física, sembrar estas otras pistas que si alguien sigue el tema de las capas psicogeográficas, pues se irán como acumulando con esta como casi como esta nueva etnografía, ¿no? Que de manera crítica se puede ir sumando a las lecturas de Bogotá, ¿no? Entonces un poco hay un ejercicio que hacemos editorialmente que es como buscar algunos otros artículos y los guardamos en unas referencias que al final les voy a dar como unos enlaces para que si alguien quiere leer otras cosas sobre Bogotá, más allá de lo que hay en la revista, como todo lo que hemos investigado, que nos interesó, está por ahí en una página web que pueden visitar de manera abierta y gratuita, a la que ustedes también pueden sumar cosas, pero pues logramos como integrar algunos a la revista, ¿no? Y de este, pues solamente les voy a leer como el principio, que a mí me parece muy interesante. Es un texto que se llama La otra mirada, de Fernando Garavito, que lo compartió con nosotros Villegas y Editores para que lo pudiéramos publicar. Y pues así empieza el texto, ¿no? Es: alguien debería escribir el diccionario de Bogotá. En él habría palabras hermosas y palabras terribles, palabras hermosas como crepúsculo, soledad, montañas, sauces, nubes, futuro, lluvia de octubre, y palabras terribles como árido, atafago, soledad otra vez, pobreza, artificio. Porque Bogotá, como toda ciudad, como todo conglomerado, es un lenguaje que se remonta al comienzo de los tiempos. En ese caso, es un lenguaje arqueológico, pero es también un lenguaje del futuro. En tal caso, es poesía. Ahora, Bogotá es también un habla contemporánea, un habla que está hecha de exhaustos, de citas para almorzar, de pequeños rincones escondidos, de fachadas solemnes y de interiores desapacibles. Entonces, pues con el texto de Garavito pensamos también que él mismo hace, por un lado, un montón de movimientos interesantes, poéticos, sobre una ciudad que está recorriendo él en su mente, en su memoria, que la está mirando de maneras alternativas, pero a la vez es una invitación para el otro a ver cosas distintas en la ciudad, ¿no? Entonces aquí Bueno, complementa nuestra invitación. perdón, pensé que ibas a pasar. No, como que de esta sección quería como compartir con un par de cosas. La primera es que, pues para mí como les decía, Bogotá, aunque se hizo, es el volumen cero, es decir, el primer viaje que hicimos, pues realmente le estamos editando y construyendo 5 años después. Entonces, digamos que hicimos el ejercicio al revés, ¿no? Primero viajamos y después hicimos un poco como la investigación de qué otros textos podíamos integrar en la revista, ¿no? Entonces, al final fue, pues para mí es como una de las partes más divertidas, porque pues, también uno tiene el pretexto de, pues, de leer un montón de cosas, ver películas y demás, pero en el caso de Bogotá, a mí me pareció como muy difícil encontrar este tipo de material y, por ejemplo, este ensayo, bueno, como este artículo, este texto, es de, creo que de los 80, me parece, de un libro que publicó Villegas Editores, y fue dificilísimo incluso editarlo, ¿no? Porque, pues, Villegas Editores lo comparte en una página web, pero obviamente cuando lo transcribieron, pues lo transcribieron, no sé, me imagino que en los 90s o alguien que no estaba poniendo mucha atención o yo qué sé. Entonces tenía un montón como de typos y como muchas cosas que cuando pues lo sacamos directamente de la página web, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Y por ahí nuestro editor Luis Bernal nos dijo así como, no, esto, o sea, si quieren lo pongo pues, pero no, como que no se entiende, se lee raro y demás. Y al final tuvimos que recurrir a comprar el libro y casi que ir revisando así línea por línea, hasta que al final él dijo como, bueno, ahora sí, creo que ahora sí se entiende y creo que ahora sí complementa muy bien la visión de la revista, ¿no? Entonces creo que este también es un ejercicio, pues para mí muy bonito, porque es
más allá de lo que vimos este grupo de personas y los que nos recibieron, pues es también qué otras cosas ha visto la gente en otros momentos de la historia, ¿no? Al final creo que se escribía para el 450 aniversario de Bogotá, una cosa así. Entonces, pues es un texto que tiene más de 30 años, ¿no? Entonces, pues seguramente ahí habrá cosas que, pues no sé, que ya no suceden, que ya se lean raras y demás, pero pues eso también creo que le da algo interesante como complemento de la revista, ¿no? Y por ahí alguien, que nadie había leído a Garavito, súper. Y bueno, como en esta investigación que hacemos pues, como de otras obras u otros como tipos de artículos que puedan existir ya sobre la ciudad, también nos hemos encontrado como con muchos, por ejemplo, como dibujos o otro tipo de, pues como de obras. Y este es el caso de Caminar entre los otros, que es de Mónica Naranjo, que hoy no se pudo conectar, pero pues son unos dibujos que hace de la séptima en el centro de la ciudad, que bueno, pues para los que después puedan tener la revista en sus manos, creo que pues es súper bonito y como muy emblemático como de esa zona de Bogotá, ¿no? Y justamente es un fanzine que ella trabajó, creo que en el 2019, y con ella pues llegamos a un acuerdo para poder como incluir algunos de estos dibujos en esta edición, que creo que le quedan súper bien también pues como al volumen. Y además decir que pues los descubrimos no investigando después, sino realmente llegamos a ella y como a sus proyectos, pues dando la vuelta en Bogotá. Creo que fue en esta tienda de las Torres del Parque, que no me acuerdo cómo se llama, que es una tienda como de diseño, y ahí encontramos no este fanzine en específico, sino otro que ella había editado con sus estudiantes de los Andes, y pues como que ahí nos llamó un montón la atención, y pues 5 años después ahí estamos como incluyéndolos también en el volumen, ¿no? Sí, bueno, pues todos los procesos al final son como fragmentarios, pero terminan como llevándonos todo el tiempo a pensar que en el fondo sí es la misma acción desde el 2017 a las acciones que tuvimos como en los últimos meses para terminar de preparar la revista. Y bueno, aquí ya vamos a entrar como a algunos de los textos o de los artículos que nosotros llamamos de las viajantes o de los viajantes, que son como las personas con las que estuvimos, digamos, hombro con hombro algunos días o varios días o un par de horas al menos, recorriendo como las calles de la ciudad, ¿no? Y entonces esta sección es como si se armara bajo un nuevo orden que tiene asimismo como una pequeña editorial. Es decir, hemos descubierto que siempre en las 4 revistas hay alguien que su manera de escribir es tratar de contar cómo fue como el viaje, ¿no? Es decir, que trata de relatar los 10 días ¿no? O las 3 cosas que le marcaron o las 5 actividades de las que se acuerda muy bien, que no es algo que todo el mundo hace, ¿no? Hay otras personas que se concentran en una sola como de las experiencias o en una lógica como poética de la idea. Y entonces aquí se arma como una nueva editorial y luego complementamos nosotros un poco poniendo en orden los artículos de los demás, ¿no? En este caso, bueno, Carolina Martínez, que era una de las viajantes, escribe justamente un texto que es como 3 fragmentos particulares de la ciudad y en él habla, por un lado, seguramente inspirada en las no sé cuántas horas que pasamos andando en bicicleta el primer día que llegamos. Ella hace como todo un ejercicio de tratar de recordar cómo fue moverse en la bicicleta y lo que más recuerda es que sí, Bogotá tiene muchas ciclovías, pero también Bogotá tiene muchos muros ciegos, ¿no? Y entonces ella trata como de negociar un poco cómo funciona como esta cosa de, ¿no? Propiciar el transporte público, propiciar otros modos de moverse en la ciudad, pero al final la ciudad también todo el tiempo está diciendo, ¿no? Soy un espacio privatizado, soy un espacio que niega, digamos, esa relación entre los unos y los otros, ¿no? El otro fragmento, obviamente aquí es un súper resumen del artículo, ¿no? No es que este sea el artículo, ¿no? El otro fragmento es como la idea de que Bogotá todo el tiempo mira los cerros y todo el mundo está hablando de alguna manera con los cerros, pero casi no, pues digamos, claro, esta es la lectura, casi no se sube al cerro, ¿no? Es decir, la ciudad los ve todo el tiempo,
y a pesar de que sí, los fines de semana la gente sube a la Quebrada la Vieja y sube a Montserrat y demás, pues hay como una idea de que la ciudad no se mete al cerro, ¿no? Y el cerro no se mete a la ciudad, ¿no? Y por último, pues ya recupera como la lectura de una de las actividades que nosotros tuvimos durante nuestras muchas caminatas por la ciudad, que es qué se siente caminar de manera segura por la zona más caliente de la ciudad, ¿no? Y aquí, pues ella recupera como que fue para el grupo caminar a la medianoche por los antiguos barrios del Bronx y de la L y toda esta zona como del centro en transformación. Pues aquí, bueno, un poco lo que hablábamos antes de esta gran acción pues que Miguel Olaya nos invitó a compartir con él. No sé, por ahí está, pero no sé si pues estamos como obligando a que digan algo, pero eso, si quieres abrir tu micrófono, dale. Hola. Bueno, por dónde comenzar? Pues ayer ustedes mencionaron muchas cosas que mucha gente incluso que inspiró eh, diseñar esta deriva, porque esto es como un compendio de varias cosas que aprendí en la universidad, en los cursos que hice de urbanismo, casi todas las clases eran caminar y se llamaban caminar. Inclusive ahí conocí, por ejemplo, a Stalker eh, y tuve la oportunidad de conocer a Careri y a su gente personalmente y participar en algo así en Roma. Pero también vi muchos cursos pues, de historia de Bogotá, donde hablamos del tema de los centros fundacionales, lo que se conoce como los centros fundacionales, que son estos antiguos núcleos de los municipios que se integraron todos a Bogotá en los años 50, pues que se integraron al distrito especial y finalmente distrito capital de Bogotá en los años 50. Entonces eran municipios que se habían desarrollado por su propia cuenta, que tenían su propia identidad y de pronto fueron absorbidos por Bogotá, hechos parte de Bogotá, en fin. Y la primera vez que hicimos esta vuelta, quisimos, hablo en plural porque fue una idea que desarrollamos con un amigo. Queríamos ver si era posible unir estos diferentes puntos, los centros fundacionales, en bicicleta, usando la red de ciclorrutas que hay en Bogotá. Y lo que salió fue este dibujo, sin proponérnoslo, que era la cabeza de marrano, que es algo que de pronto no es un nombre muy mercadeable. Sé que gente no ha querido participar en el trayecto solamente por el nombre que tiene, porque quién sabe qué se imagina. Pero bueno, nos pareció curioso y además nos pareció que tenía que ver con algo que también hace parte de todo esto, que es dibujar con el camino, como, como, como en la ciudad de Cristal, ¿no? Que es uno de los ejemplos que siempre pone. O cada vez que salen estos que hacen recorridos sobre los mapas y hacen dibujos, siempre me mandan el enlace, bueno, y los dibujan con el GPS, siempre me mandan esa referencia de la gente que dibuja con su bicicleta en la ciudad. Pero bueno, lo que pasa con esto, al hacer esto, entonces es, pues darse cuenta, ahí sí, plagiando completamente a Stalker, pues que es posible hacer un recorrido de esta naturaleza en Bogotá, como cerrar un círculo con un único recorrido, por una cantidad de espacios que está cambiando, que se está transformando, y eso ha sido muy chévere de los 6 años que
que hice, o más si se quiere, pues esto es una colcha de retazos que viene de mucho antes, pero desde la primera vez que se hizo el recorrido hasta la última, que de hecho fue la que hice con ustedes, no lo he vuelto a hacer desde entonces. Ver que cada vez las cosas cambian, que casi que cada vez hay que volver a ver, a recalibrar la ruta, porque de pronto hay señales en el camino de que por ahí no puede ser, porque hay caminos que se cerraron, porque llovió y se tapó por donde normalmente hubiéramos pasado, porque de pronto a alguien se le ocurre una alternativa y entonces experimentamos. Y esa colección de experiencias también ha sido muy chévere. Y yo ni siquiera recordaba que había escrito este artículo hasta que Héctor me dijo, me mostró que estaba haciendo unas cosas y yo, ay, ¿verdad? Que esto existía. Y lo que he pensado entonces es que pues hay que volver a hacer el recorrido a ver cómo está ahora después de 5 años después y después de todo lo que ha pasado en el mundo después de la pandemia. A ver si se animan a volver. Súper, Miguel. Pues yo sí creo que es completamente mercadeable hashtag la vuelta a cabeza de marrano. Para nosotros, digamos, a todos los que estuvimos en el viaje, este día, que además fue como el primero, muchas de las personas que viajábamos no conocíamos, bueno, yo sí, pero los demás no conocíamos Bogotá, y creo que fue así como una inmersión súper, ¿no? En automático, así como la acción más fuerte, también no solamente como en lo físico, sino también un poco en esto de lo que habla esta cita que resaltamos, ¿no? Era una manera muy curiosa como de relacionarnos con el patrimonio de la ciudad, ¿no? Estos centros fundacionales, con la apariencia de la ciudad, o sea, siempre hemos tenido una conversación como, ¿qué piensa alguien que conoce la ciudad primero como... con otro orden que no es el que cualquier persona, digamos, le daría al viaje como de Bogotá, ¿no? Con los prejuicios y con los valores mismos como de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que sin nosotros haberlo planeado en ese momento, a medida que hemos conversado una y otra vez de este viaje, pues al final esta vuelta, ese trazado que dices como sobre el territorio, sí se volvió como importante. Y también marcó de manera muy clara como, cómo se regulaba el grupo a lo largo como del viaje después de ello, ¿no? O sea, porque el primer día fue así como a las 3 de la tarde ya había gente que no podía así, pedalear más, ¿no? Siempre molestamos a alguien que se comió una gallina completa por ahí en algún lado en Fontibón o en Engativá, no me acuerdo dónde fue que paramos a comer. Y bueno, como estas cosas también marcaban, ayer alguien hacía como una pregunta, ¿no? Como de cuál es el límite entre el turista y el local. Y yo decía, pues se funde, ¿no? En este caso es como, no hay manera ni siquiera de explicar si esta acción es local o es, ¿no? Al final es una acción posible en el territorio, pero no es una acción, como tú dices, pues no es algo cotidiano, ¿no? Tampoco es que haga parte como del día a día de todos los bogotanos, hacer la vuelta a cabeza de marrano y eso define su bogotaneidad, ¿no? Entonces, de alguna manera sí cifra como un montón. Pero se integra Sí, varios de esos caminos que muchos toman. claro, claro. Al tratarse de ciclorrutas, sí suma varios trayectos que son usuales y cotidianos para mucha gente. Lo que uno está haciendo es como integrarlos a esta experiencia pues, de turismo o lo que sea. Sí, darle Y otras reglas, ¿no? sí, y esa es también la razón por la que se hace, nosotros decimos un lunes festivo, pero normalmente se hacía un sábado, entonces también era más fácil o era posible experimentar también la dinámica de la ciudad, pues no entre semana, pero pues la chichonera en ciertos, o sea, mucha gente atestada en la misma ciclorruta alrededor pues, de los nodos de transporte, gente con más disposición para robar seguramente también, eh, y eso era parte de la cuestión. Súper.
Pues ojalá sí nosotros podamos volver y volver a animarnos al tema de la vuelta a cabeza amarrada, pero si no, también ojalá que alguien leyendo esto o viendo este video, pues le escriba por ahí un correo a Miguel Olaya y lo convenza de salir un próximo lunes festivo a dar la vuelta a cabeza de marrano. Eh, pues si quieren pasemos al siguiente. Aquí digamos que estos dos personajes, Miguel, pero también Manuel, tenían un compromiso distinto al del resto de los viajantes porque ellos no estaban viajando específicamente con el grupo, sino ellos eran como el viajante interno que justamente hace esa, digamos, esa transmutación que dice Miguel, que es tratar de construir como la experiencia, ¿no? Como pensar cuál es esa experiencia que mezcla como unas nuevas reglas, y digo la palabra mezcla porque al final el texto que nos escribe Manuel, que yo no me atrevería ahorita a decir el título porque seguro me sale fatal el latín, eh, tiene que ver con la preparación, ¿no? Con mezclar un montón de ingredientes para construir la posibilidad de que un grupo de personas tengan un recorrido específico y a la vez que el anfitrión, que es la persona que convoca o la persona que prepara esta mezcla, pues pueda convertirse a sí mismo también como en esa suerte de caminante, igual que las otras personas que está como recibiendo. Entonces, bueno, pues creo que hay un tema así como de la preparación en este artículo, pero también como de cómo disolver los roles para hacer que todo el mundo, como en una cena en casa, la pase bien, ¿no? Que es como el temor todo el tiempo, como de quien invita a su casa a amigos o desconocidos a cenar, pues siempre hay como el riesgo de decir lo que no es, de ofrecer lo que no funciona o de que el plato que está preparando el experto cocinero pues no salga bien, ¿no? No sé si Manuel quiere decir algo, no sé si aquí ya le estamos como poniendo a todos la tarea de hablar, pero pues aprovechar que están por aquí, si está padre, hacerlo bien, si no, pues seguimos como... No, yo encantado, Paquico. Al revés, yo creo que sí que me apetece decir algo porque no va a tener nada que ver con lo que tú estás explicando y lo que apareció en el artículo. A mí me ocurre un poco como a Miguel. O sea, yo no recuerdo nada de lo que dice ese artículo. No recuerdo absolutamente nada. No sé ni siquiera cuándo lo envié. O sea, me acuerdo muy bien de los momentos que inspiraron ese artículo, pero bueno, ese texto se fue en algún momento. También estos 5 años para mí personalmente han sido muy complejos, con varios cambios de países, de continentes, con muchos escritos, muchas publicaciones, una tesis doctoral de por medio. Entonces, sencillamente, un momento en el que este texto se fue de mi memoria, ¿no? Y recuerdo bien cuando, bueno, pues vi en redes o de pronto ustedes nos contaron que se estaba recuperando este proyecto de editar la revista. Y hace poco Jimena me escribió diciendo, bueno, que hemos estado intentando contactarte, pero no podemos porque es que incluso tu email antiguo ya no existe, o sea, es como otra persona, ¿no? Y no te conseguimos localizar para invitarte a este evento de presentación de la revista. Claro, yo a esas alturas entendí, pues bueno, que la revista ya estaba hecha, y no solo no recordaba el texto, sino es que tampoco lo había revisado yo mismo antes de que saliera. Lo bonito aquí es que creo que la deriva y el propio recorrido de cabeza de cerdo del que hablábamos antes tiene mucho que ver en eso, tiene mucho que ver con la confianza del grupo, ¿no? O sea, hay una suerte de pacto de confianza, hay unas reglas que si bien son paranoico-críticas, al mismo tiempo implican ese vínculo, ¿no? Y yo sabía, porque, bueno, pues conozco bien la actividad de Eric Laff, nos conocemos hace muchos años, pues que estaba en buenas manos, ¿no? Entonces creo que parte de ese recorrido paranoico-crítico es cuando yo vuelva a ver el texto por completo y lo revise y ver qué pasa, ¿no? Y
ver si estaba bien o si a lo mejor lo que pasa es que aquí todos habéis sido muy buenos conmigo y por, yo que sé, amistad o por respeto o lo que sea, pues os ha dado como pudor tirarlo a la basura. No lo sé. Este lema es interesante, el Inquirumimus nocte consumimus igni, damos vueltas en la noche y el fuego nos consume. Esa bueno, exaltación de los sentidos y de lo aleatorio es lo que creo que es tan interesante que acabar el relato, que de nuevo recuerdo, no sé de dónde parte, pero sí me quiere sonar algo a lo que también la deriva da pie, y es que, bueno, hay algo que una frase que suelo repetir, un tópico que me es muy útil en muchas ocasiones, y es que se suele decir que en la vida uno normalmente tiene el rol o de anfitrión o de invitado, o anfitriona o invitada, y la sabiduría está en saber qué rol toca tomar, ¿no? En cada momento. Por ejemplo, aquí los que nos dedicamos a la academia, que creo que son unos cuantos, pues los profesores normalmente son anfitriones, ¿no? Acogen a sus estudiantes y los llevan por un relato bueno, que les va a servir en un futuro. Y los estudiantes son invitados, ¿no? En su éxito está en la capacidad para dejarse llevar e implicarse en ese recorrido que el anfitrión está proponiendo. Y algo que sucedió en ese tiempo que pasamos juntos, que bueno, para los que no estuvieron allí, pues no fue mucho, porque yo no era parte del viaje, sino que estaba viviendo en Bogotá, estaba enseñando allí, y bueno, pues en algún momento nos contactamos, y junto con Héctor, que está por aquí, con los demás, pues ahí estuvimos paseando y estuvimos charlando. Pues lo bonito fue que al principio yo estaba un poco como contando cosas de Bogotá, de lo que conocía, de su historia. Yo trabajo sobre historia colonial, entonces pues ahí estuvimos conversando. O sea, al principio era un rol muy de anfitrión, ¿no? Pero muy pronto ellos tenían esa capacidad de ir pervirtiendo los roles, ¿no? Y haciendo que la actividad y el tiempo que pasamos juntos fuera mucho más fluido. Y creo que eso fue bonito y sucedió en parte porque esa actitud de la deriva ya estaba totalmente arraigada en el grupo, ¿no? Entonces, no sé cuánto de lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que escribí. Puede ser que mucho o nada, no tengo ni idea, pero bueno, eso es lo que quería contar hoy. Un placer. Súper, Manuel, muchas gracias. Bueno, a los dos por la confianza también entonces de habernos entregado ese fragmento desde el 2017 y nosotros los pensábamos continuamente con la idea del cumplimiento del proyecto y agradecer justo la confianza en su momento de que hayan sido anfitriones de derivas, o también la confianza, digamos, traída a 5 años después de que podamos seguir hablando. Y bueno, pues esperamos pronto la sorpresa buena de cuando relean los artículos, que sí les hicimos algunas adecuaciones, no grandes cambios, sino sobre todo temas más de estilo y lenguaje y lectura. Y bueno, pues tener la confianza de que pues justo al final son fragmentos y quedaron por ahí atrapados en el tiempo y en lo anecdotario. Yo tengo otra anécdota y por eso elegimos esta foto aquí debajo. Tu texto habla mucho justamente como de algo como de preparar la cena y a mí me gustó mucho que eras tú quien le estaba explicando a un montón de extranjeros cuál es la comida como más común, que podría llamarse como la comida típica de Bogotá, ¿no? Y entonces en eso me parece como que hubo unas conversaciones muy interesantes porque no era el bogotano diciendo que sí, que no, sino era como el bogotano temporal y honorario, ¿no? Llevándonos así como a algún lugar en el centro en donde en su propio fragmento de ciudad estaban guardados como los platillos particulares que le hacen a uno rememorar o pensar la ciudad, ¿no? Entonces, pues ojalá sí a todos nos dé la posibilidad de volvernos a encontrar en otro lugar y de seguir disolviendo como nuestros roles y seguir aprendiendo y recorriendo colectivamente.
Vamos a seguir un poco como en esta presentación. Hay un texto de Jesús Méndez que se llama Pasos por Bogotá, que es una serie no solamente como de recuperación de su propio recorrido en la ciudad, sino casi que nos está indicando cuál es el paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que son 11 o 12 pasos que él nos da para recorrer la ciudad. Y el último es que en algún momento en Bogotá uno tiene que comprar el chance, porque si lo venden tanto por todos lados, quiere decir que todo el mundo confía plenamente en la idea de que si uno compra el chance a la medianoche, puede que al día siguiente uno se encuentre con el dorado, ¿no? Entonces, pues por ahí está la invitación de Jesús. Jaime Ortiz, Jimé, no sé si tú quieras contarnos un poco de este texto. No, dale, tú dale, sí. Bueno, el texto de un cuento de Bogotá, pues realmente es esto, es una única página. Con Jaime nos perdimos un par de horas caminando por los cerros de Bogotá, tratando de entrar desde algún punto, desde algún alto del Aguanoso hacia Monserrate y luego de Monserrate hacia la Candelaria. Y pues de toda esta conversación que tenía que ver con la simbiosis y la relación de la ciudad con su ubicación en el espacio, en el tiempo y con su ubicación en la cordillera de los Andes, pues él termina como entregándonos este cuento que es básicamente la historia que para nosotros termina volviéndose la contraportada, digamos, de una conversación permanente que la ciudad tiene con el lugar que ocupa, que es que había una vez un río con su sabana y sus montañas, llegaron los hombres, las mujeres y los niños y acabaron con el río, con la sabana y con las montañas, pero al final se pusieron de acuerdo el río, la sabana y las montañas y acabaron con los hombres, las mujeres y los niños, ¿no? Y para nosotros, ¿no? La palabra así de el fin, punto, que viene escrita en el cuento, pues tiene que ver como en esta tensión permanente de quienes estamos como metidos justamente, como decía Miguel hace un rato, como en temas de arquitectura, diseño urbano y demás, ¿no? Es como esa pregunta permanente como, ¿qué es, no? Y creo que es lo que decía Chucho hace un rato, como de lo humano, pero también lo más que humano, cómo entra en esta conversación actual contemporánea de las ciudades, ¿no? Este es de Fernanda Aguilar, creo que ella no está aquí, pero bueno, hay un par de textos en este número en específico, como había pasado tanto tiempo, se escribieron recientemente, que es el caso de Fernanda y el caso de Vivi, que está por aquí y ahorita vamos a llegar como a su artículo. Este realmente está escrito hace algunos meses, pero como que rememora la vida de Fernanda, que Fernanda es mexicana, pero vivió en Bogotá en un tiempo, entonces ella realmente hace un recorrido por la ciudad a partir de la comida, pero no la comida como una cosa espectacular y extraordinaria, sino como la comida pues, que comía normalmente en su día a día, ¿no? Como más bien ella, no sé, por ejemplo, los domingos o los días festivos, pues a lo mejor se atrevía a ir más allá de su zona regular de por ahí por la universidad para pues probar como algunos otros platillos o algunos otros pues alimentos, no sé, que se vendieran por estas distintas zonas, ¿no? Entonces es un poco como esta relación entre los barrios que ella conoció a partir de pues, lo que se le antojaba o le gustaba de la comida típica de Bogotá, ¿no? Este fue el más divertido de traducir porque todas las palabras al final se quedaron en español, porque no tenía sentido cambiarles los nombres. En la sección del fotoensayo, no sé si por ahí esté nuestra compañera del viaje, Rumina Alcara, pero bueno, el fotoensayo está dedicado a una acción muy simple, pero muy interesante y muy divertida, sobre todo si se hace en grupo, que es brincarse pues una reja o brincarse un muro, es cruzar de un lado al otro, y entonces el fotoensayo pues realmente recoge todos los fotogramas de un video donde estamos tratando de pasar de un lado al otro para poder seguir nuestro camino en Bogotá, ¿no? Entonces, pues creo que son todos los esfuerzos del cuerpo, pero también todos los esfuerzos del grupo, de ver como a la primera persona que va
como a explicarle a todos los demás cómo es que se hace para cruzarse la reja, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como el ejercicio que elegimos de fotoensayo en Bogotá, ¿no? Bueno, por aquí está este del que yo hablaba, que es de Vivi, que por aquí está conectada, que ella pues hace igual un ejercicio de escribir pues hace unos meses, pero ella sí desde su cotidianidad desde pequeña, ¿no? Ella sí pues es bogotana y tiene como toda una historia de como personal entre la ciudad y ella, que es muy bonita de leer en su texto. Y pues por ahí está Vivi, no sé si quieras como contarnos algo o si no, pues podemos seguir, no pasa nada. Gracias, Jime. Sí, este texto creo que es uno de los textos más personales que he escrito y probablemente es uno también de los más difíciles que el que más me ha costado. Y creo que surge mucho de como de una idea muy reciente que he tenido, que he reflexionado acerca de dónde viene con mi fascinación por la ciudad. Y se remonta mucho a lo que describe este texto, que es mi niñez, casi que mi niñez y mi relación directa con Bogotá y sobre todo con la montaña, que la hayan mencionado muchas veces. Entonces, pues sí, creo que esta invitación como que me llegó justamente en el momento en el que ya estaba intentando como reescribir mi historia a partir de mis primeros contactos con la ciudad, entendiendo que por ahí se escribe también que en la forma en la que se percibe la ciudad y se habita, pues de esa forma también se transforma, o sea, como que hay una relación directa en los ríos de Bogotá entre estas dos como acciones y, y nada, o sea, como que el juego de los pasos y de la memoria misma que crea los pasos, pues hace que justamente mi relación con la ciudad haya sido quizás tan cercana, pues desde que era muy pequeña. Entonces sí, es un texto, pues sí, que explora mucho como esta parte más personal de, pues, descrita de lo que me alcanzo a acordar de mis primeros años en Bogotá y pues de la influencia que eso ha tenido en mi pues, desarrollo profesional ya después de muchos otros años, inclusive después de haber salido de Bogotá a vivir en otra parte, como que hay algo ahí que quedó marcado para siempre. Bueno, contrario a como era el ejercicio de Fernanda, que era una mexicana que vivió en Bogotá por un tiempo, cuando Vivi estaba escribiendo este texto era un ejercicio casi opuesto, era no solamente rememorar la ciudad en la que creció, sino también era extrañar porque en ese momento no estaba habitando como esos espacios, ¿no? Y pues tiene una cosa que a mí me gustó mucho, si puedo como resaltar algo, que es esa sensación como permanente y para mí fue muy divertido y muy bonito leerla como desde la niñez de Vivi, pero es la sensación permanente de que los cerros siempre están ahí, ¿no? Como que cuando uno está en Bogotá, por más de que en el primer texto nos dijeran no te va al cerro, el cerro siempre te persigue, ¿no? Como por todos lados, a donde te muevas, casi que siempre estás como recibiendo la presencia de alguna manera, ¿no? Cuando yo vivía en Bogotá, para mí la referencia, yo me montaba en los buses muy de madrugada y para mí la referencia era si no encuentro los cerros es porque ya estoy, ya me perdí, ¿no? Ya me quedé dormido en la ruta y llegué al lugar que no era, ¿no? Entonces eso está muy bonito en la lectura, como también la relación, sí con la ciudad, pero con esta ciudad que siempre está contrastada como con la cordillera de los Andes, ¿no? Y el Aguanoso que nombra Vivi una y otra vez ahí en su texto. Sí, porque además es como el cerro que estaba más marcado, o sea, el año pasado que vine a Bogotá, fui al barrio en donde crecí y precisamente la calle donde más caminaba va directo a Aguanoso, entonces como que me quedó muy claro porque es la montaña que más recuerdo, o sea, porque es la que más me gusta siempre que vengo y como que me encanta esa montaña y la enmarca perfectamente.
Y es muy chistoso porque en la temporalidad o al menos en la espacialidad de niña, como el hecho que se te pierda Montserrat, a veces no entiendes por qué ella no está o porque ya al final no la ves, sí creo que juega un poco, sí es un juego visual al final que empiezas a crear con la montaña y lo que te va diciendo del clima y lo que te va diciendo de la hora del día y lo que te va diciendo de qué tan lejos estás de algún punto. Entonces sí es como hay un juego muy interesante que empiezas a crear con la montaña. Súper, Vivi, muchas gracias. Y bueno, la siguiente sección, que tiene que ver quizás también como, y seguramente una experiencia similar a la de Manuel y a la de Miguel, es dibujar de memoria. Por eso le pusimos ese nombre a esta sección, que era la sección como de los sketches y los dibujos. Eh, y fue algo muy parecido, como que no sé si por ahí está Héctor, pero yo cuento muy rápidamente. Héctor nos entregó el último día de su viaje toda la libreta de dibujos que había hecho durante, digamos, durante los días de caminata. Todas las personas que iban con nosotros tenían un cuadernito de papel tamaño pasaporte para que hicieran con él como lo que quisieran, ¿no? Y pues Héctor, que es un gran dibujante, pues se dedicó a hacer como unos sketches muy rápidos, ¿no? Y cuando ya le pasamos como, mira, así va a quedar todo, pues también como que decidió hacer unos ajustes y esos ajustes, algunos estaban mediados así por fotos que teníamos como colectivamente del viaje, otros estaban mediados por Google Maps, otros estaban mediados por lo que él recordaba. Y pues aquí, para que no se pierdan de la emoción, pues no les estamos compartiendo los dibujos de paisaje de croquis de Bogotá, pero sí volviendo a recuperar como los personajes que, pues con los que recorrimos algunos lugares o que nos contaron algunas cosas de la ciudad. No sé si Héctor está por ahí, quiere contar algo de qué significó dibujar de memoria Bogotá del 2017 en el 2022. Un buen ejercicio porque pues mi memoria últimamente ha andado un poco falla, entonces de repente no me acuerdo de muchas cosas, pero las fotografías para eso ayudan. Entonces yo me echaba mis clavados al álbum de fotos que tengo de ese entonces y pues tengo muchísimas, entonces de ahí iba recordando y algunas cosas que no recordaba pues se las preguntaba ya sea a Paquico, a Jimena o incluso en algún caso contacté a Miguel, ¿no? O a Manuel. Y pues ya a partir de ahí empecé como a reconstruir estas imágenes, estas vivencias. Muchas están basadas en fotos, evidentemente, pero yo justo también quería como aportar un poco más de esa primera imagen o de esa primera visión que pues tuvimos y que fue literalmente un apunte, un sketch, recuperar un poco más pues para también compartirlo con las personas que fueran a ver este documento, ¿no? Porque si bien las fotografías hablan bastante, las fotos, los dibujos también basados en estas fotos, pues creo que también representan una cuestión distinta, ¿no? Como que tienen un lenguaje diferente. A mí me parece más sabroso. Pero, pues eso, estos son algunos nada más, hicimos muchos para la edición de la revista y pues también para agradecer al equipo de Derip que hizo posible este ejercicio. Ya tiene mucho tiempo, pero igual sigo agradecido y sigo empeñado en seguir con ellos sus pasos. Entonces eso es bonito y creo que podemos seguir haciendo este ejercicio una y otra vez. Súper, el amigo Héctor, el arquitecto. Hay unos dibujos que el que más me gusta a mí es de la Plaza Santander, es una cosa así hermosísima. También creo que era importante porque nos estábamos hospedando justo ahí como sobre la Plaza Santander, entonces era como la imagen que pues todos los días veíamos para empezar cualquiera que fuera como nuestras actividades y a mí me encanta así como el agua, ¿no? Y el remate como de la torre de Avianca, o sea, porque no eligió como la vista que cualquier foto te da de la Plaza Santander cuando la buscas en Google, sino eligió realmente como la vista del hotel hacia el lugar, ¿no? O sea, como una cosa, ahí sí, de estos fragmentos que solo los que estábamos ahí, pues disfrutamos más, pero ustedes pueden disfrutar del dibujo sin mi anécdota larga y aburrida sobre el ejercicio. Y bueno, pues hay una cosa muy bella que es de unos dibujos
de la visita que tuvimos a la Fundación Rogelio Salmona, que además es una visita no planeada, digamos, terminó siendo como, había un día que no estaba en programa y entonces se nos ocurrió ir al Archivo Nacional y del Archivo Nacional logramos meternos a los túneles y de ahí entonces dijimos, ay, pues vamos a la Nacional y ya vamos a buscar el edificio de posgrados, y entonces fuimos al edificio de posgrado, entonces ya alguien dijo, bueno, ya hoy es el día de Salmona. Yo sé que aquí hay gente que no le gusta mucho Salmona, pero la visión del ladrillo es como una visión muy bogotana, entonces de ahí terminamos yendo a la Virgilio Barco, y de la Virgilio Barco dijimos erráticamente, no, pues volvamos al centro y vamos otra vez a las Torres del Parque, y en las Torres del Parque nos encontramos con David Delgado, ahí estuvimos hablando y de ahí nos lanzamos a la tienda donde descubrimos los dibujos de Mónica, pero también la señora de la tienda nos dice, ay, pues aquí abajo está la Fundación Rogelio Salmona, ya fueron, y nosotros dijimos no, y entonces allá nos dio la dirección, fuimos al edificio y de repente Beatriz Vázquez nos recibe y hay unos dibujos, todo esto solo para decirles que hay unos dibujos que a mí me encantan, que hizo Héctor, que son todos los ladrillos de los proyectos de Salmona. Bueno, no sé, a mí me gustan mucho y solo estoy haciendo más ambición para que ustedes les den ganas de ver esta sección de la revista, y voy a seguir hacia adelante. No, bueno, creo que ya nos hemos alargado un poco, pero como les decía al principio, esta es como una nueva sección que tenemos en la revista, que es, pues sí, muy simbólica y personal, pero pues nos parece como un regalo simpático para quien la vaya a leer, que tiene que ver con lugares, con planes y demás, pero también, como les comentaba, pues con algunas referencias para quienes a lo mejor no puedan ir físicamente, pero que sí puedan ver una película, leer un libro, alguna crónica. Y aquí, por ejemplo, también hemos incluido algunas cosas o algunos textos que no pudimos poner en la revista, no sé, por cuestión de espacio, como de derechos y demás, pero que nos hubiera encantado tenerlas y pues que se pueden conseguir en algún otro lugar, ¿no? Ya sea comprándolo en alguna librería o también leyéndola, pues como en internet y demás, ¿no? Entonces, es como la parte de recomendaciones y al final pues esta contraportada, como les decía, con esta frase que resume el viaje específico y pues como esta parte como de todas las traducciones al inglés que también nos parecía importante para compartirlo con otros públicos, ¿no? Creo que bueno, aquí ya daré las partes de Bueno, agradecimiento. ya lo hemos dicho una y otra vez y a pesar de que ya vamos corridos de tiempo del que les queríamos robar, pues no podríamos como cerrar la presentación sin realmente como agradecerle nuevamente a todas las personas que nos ayudaron a hacer como este volumen cero de la revista. Por supuesto, la edición, digamos, si les gusta la revista, como ya la puedan tener en sus manos y demás, es de Natalia Pérez, la corrección de estilo, y nuestro editor, digamos, de cabecera, Luis Bernal. Estuvieron con nosotros ayudándonos a crear algunas cosas para amenizar la revista, Sofi Surjar y Karina Galván. Y bueno, los colaboradores ya hoy los estuvimos recuperando casi de viva voz a la mayoría. Fernanda Aguilar, Fernando Garavito, Héctor López, Carolina Martínez, Jesús Méndez, Mónica Naranjo, Viviana Ruiz Hurtado, Manuel Saga, Miguel Olaya y Jaime Ortiz. Pero también queríamos aprovechar para agradecerles a algunas personas que no participaron en la creación de la revista, pero que participaron en el viaje y nos permitió como lanzar el proyecto beta. A ellos les llamamos también como conspiradoras y conspiradores, Valentina Mills, Rafael Hernández, Eduardo García y Serena Rago, por animarse a caminar con nosotros y acompañarnos en este primer experimento. Sin su ánimo para el viaje, la organización de recorridos, las amistosas recomendaciones y su paciencia con nosotros, Derivas, no habría iniciado. Entonces, pues sí, a todas ustedes también muchas gracias por ayudarnos a cumplir este primer hito después de 6 años de haber iniciado el proyecto de Derivas, lanzando hoy esta primera revista, el volumen cero del proyecto de viaje y revistas. Y bueno, si les interesa esto que hemos estado hablando, esperamos que sí.
y sacan su celular o le toman una captura de pantalla y luego lo hacen con calma. Si le pican, bueno, la revista está en este momento en impresión, nos hubiera gustado tenerla, pero se nos atravesó diciembre, entonces a pesar de estos 6 años tenemos que esperar un mes más para que la puedan tener ya en papel. Pero bueno, ya hay una tienda disponible, entonces en ese código QR pueden hacer una precompra del volumen 0, del volumen 1, del volumen 2, del volumen 3 o de los 4 al tiempo. Si les interesa y les gustan los mapitas, tenemos un mapa de todas las ciudades que hemos visitado con Derivas, que tiene las acciones que hemos hecho, pero también recomendaciones de librerías, lugares para comer, lugares para tomarse una cerveza o sitios para visitar que nosotros, digamos, aprobados por el equipo y por el grupo de Derivas. También todo el tiempo estamos quitando y poniéndole cosas nuevas a los mapas y tenemos una página de Arena en donde vamos guardando como los bookmarks de todas estas cosas que pensamos y conocemos gracias a las personas que nos ayudan a organizar, a planear o a escribir derivas. Entonces ese es el link de la izquierda por si quieren. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a todas y todos y pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos a presentar estos olvidos y estos fragmentos de lo que fue el viaje por Bogotá y pues a relanzar el proyecto Derivas que no sería posible sin su cariño, sin su apoyo y sin habernos conocido y caminado juntos. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Bueno, también si alguien quiere decir algo, no crean que así nomás, pero pues ya le robamos un año, ¿qué? Un año, 6 años y 1 hora, 20 minutos de sus vidas, entonces, pues muchas gracias, aquí estamos, cualquier cosa, y pues sigamos en conversación. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas los que felicidades. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, Nos en vemos en enero marzo. seguimos con las presentaciones y bueno, a cada uno ya les escribiremos para ver cómo nos volvemos a encontrar. Gracias, que estén bien.